Hola mis queridos amigos, muy buenas noches. Me llamo Luis Rizo Aro y estáis en vuestro canal Luis Rizo, pintor artístico. Y nuestro suscriptor y amigo del canal, Antonio David Gil, me ha preguntado acerca de cómo pintar la nieve, cómo pintar un paisaje nevado. Bueno, vamos a intentarlo y voy a pintar en directo y a la prima un paisaje nevado y sobre todo me voy a fijar en un pintor norteamericano que me gustan las cosas que hace de nieve, que es Edward Willett Redfield. Este es un pintor que nació en 1869 y murió en 1965. Bueno, le pegamos un repaso a esta gente norteamericana que lo hizo estupendamente. Intro y empezamos. Bueno, pues Edward Willie Redfield fue uno más. Y el impresionismo norteamericano nace a raíz del francés. Y sobre todo hay una serie de artistas que van a estudiar a Francia, pero allá por 1886 a un tal Paul Duran, que es marchante de arte francés, organiza en Nueva York una exposición de pintura con lo más de los paisajistas y de los pintores impresionistas franceses en Nueva York. Entonces, fue una conmoción entre los pintores de... Ya sabéis que Nueva York también es un centro artístico importante y de ahí aprendieron, de esa exposición se fijaron los artistas jóvenes norteamericanos cómo pintaban y cómo lo hacían los franceses. Y entonces empezaron un poco a imitar a los pintores, a Cézanne, Monet, Renoir, toda esta gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que ellos encuentran un camino propio. Y prácticamente a finales ya del siglo XIX, entre 1890 y 1900, crean un estilo propio. Hay unos impresionistas que organizan una colonia que se llama New Hope, o Nueva Esperanza, que esta gente son unos impresionistas bastante importantes. Sobre todo porque en Delaware, que es donde se establecen, pues hay muchos paisajes nevados. Y ellos normalmente, pues en el invierno, en vez de quedarse en el estudio, en vez de quedarse en casa, pues lo que se dedicaban es a aprovechar la luz que se reflejaba en la nieve y darle vida a esos paisajes, que veréis que casi no son grises, sino que son de un azul intenso en el cielo y de unos tonos preciosos en la nieve. Bueno, pues estos norteamericanos crean una escuela y hay una cantidad de pintores norteamericanos que son magníficos, sobre todo de USA, de los Estados Unidos de Norteamérica, y también hay canadienses que son muy buenos, ¿eh? Por eso hablo de Norteamérica. Hombre, estos artistas lo que hacen es recrear el impresionismo francés, ¿eh? Y le dan cierto aire propio. Ya os he dicho que crean escuelas. Hay una señora, Mary Cassin, John Silver Sargent, Winslow. Bueno, Winslow, hay una película muy graciosa de Mr. Bean que habla acerca del retrato este que hace una travesura en un museo norteamericano, aunque en realidad el original de la madre Willow está en el Museo d'Orsay, que la he visto yo. Bueno, pues una vez dicho esto, os aconsejo que miréis por ahí obras de estos pintores porque son magníficos, impresionistas norteamericanos. Ya os he dicho que hay en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, y yo lo que voy a hacer es recrear un cuadro de Edward Willis Redfield, que él nació en un pueblecito muy pequeño, en Bridgeville, en la ciudad del puente,
que es del estado de Delaware y que está muy cerca de Washington, donde él nació. Y cómo de un pueblo de 1.400 habitantes nace un pintor y se recrea y aprende un pintor tan magnífico como Willis. Bueno, eh, voy a cortar, me voy a aproximar y vamos a empezar a hacer aquí un paisaje nevado recreando un cuadro de Edward Willis. Bueno, empezamos. Bueno, pues hemos improvisado una pequeña paleta usando blanco de titanio, amarillo indio, ocre amarillo, amarillo naranja, rojo cadmio, carmín violáceo, tierras con siena, sombra, tostada y natural y azules con el ultramar claro y oscuro. Bueno, pues comenzamos con el carmín violáceo para cubrir algunas líneas que con un grafito he marcado previamente. Se puede utilizar el carmín violáceo solo, puro, el carmín violáceo con un poquito mezclado con un poquito de azul, o podemos utilizar el azul ultramar directamente. Cualquiera de los tres colores o de las tres composiciones valen para marcar digamos, el dibujo previo, el boceto previo o la estructura previa del cuadro que vamos a pintar. ¿Por qué? Porque tanto la mezcla del azul ultramar como con el carmín violáceo, como puro los otros dos, nos dan una respuesta muy buena cuando mezclemos con el blanco. Tener en cuenta que esto que estamos pintando a la prima. Y yo utilizo un método. Y el método comienza a pintar, en el caso de un paisaje, de arriba a abajo. Comienzo pues poniendo los cielos, utilizando una capa muy delgada de pintura con dos sentidos. El primer sentido es el que cuando pinten sobre esta capa que estoy dando, pues que no me arrastre mucho la pintura del cielo con respecto a los elementos, en este caso árboles, ramas y hojas de árboles que van a tener un primer plano en la pintura. Y sobre todo que en la pintura tenemos que pensar siempre que esto es como una especie de bajorrelieve y que además de pintar estamos esculpiendo con la pintura y que muchas veces el grosor de la misma, bueno, pues nos da la posibilidad de indicar cosas en el cuadro, de buscar una tercera o una cuarta dimensión utilizando la estructura de la pintura que estamos depositando sobre el lienzo, ¿no? Bueno, pues estos pintores ya hemos hablado que se quedaron alucinados con la exposición de los pintores franceses en Nueva York. Y además hubo también una muestra importantísima de estampas japonesas que llevó el pintor Robert Blum, que vivió muchos años en Japón y que bueno, pues colaboró con la exposición de Chicago del 93, donde se expuso una gran muestra de grabados japoneses y que esto pues despertó entre los pintores norteamericanos un interés tremendo por la estampa, ¿eh? Hay una cantidad de pintores magníficos norteamericanos, uno de ellos es una chica, Mary Cassatt. Ay, mira, estoy dando con la mano, difuminando, ¿eh? Porque me interesa que quede lo más fino posible el cielo, con poca capa, ¿eh? Para después poder poner sobre el cielo otro tipo de cosas, ¿eh? Bueno, Mary Cassatt vivió en Francia y al pasar a los Estados Unidos, pues llevó parte de sus conocimientos. Hay un pintor que me encanta, que es John Singer Sargent, que vio una exposición magnífica enfrentado a cuadros de Sorolla hace unos años en
en la antigua en la antigua sala de exposiciones de Caja Madrid en la Plaza del Callado. Fue magnífica, había cuadros de Sorolla y de Sargent, increíble. Sargent también tiene cuadros en el Museo d'Orsay. Bueno, y aquí estamos tratando de tocar las partes más oscuras que vemos en el paisaje y estamos tocándolo en azules y en violetas, malvas, porque es lo que se aprecia en la lontananza cuando estamos pintando este tipo o estamos observando este tipo de paisajes. William Merritt Chase fue un pintor también, bueno, que yo creo que es el que más influencia ejerció en el campo de la enseñanza y en aquellos años en que llegaron a tener gran importancia las escuelas de verano en Long Island, que también tenían unas escuelas, unos cursos que daban allí magníficos y se aproximaban a la pintura marítima. Bueno, aquí estamos metiendo el blanco y fijaros que aquí la importancia del blanco está ya en mezclar con una cantidad bastante gruesa, utilizando incluso la paleta, como estáis viendo. Estoy utilizando una paletina y estamos pasando con una cantidad importante y aprovechamos los grafismos que hemos dado con el carmín violáceo y con el azul. Y bueno, utilizamos la mezcla directa en el soporte, en el lienzo, como si fuera una paleta. Y este es el crisol que nos está ayudando. Poco a poco, poco a poco. Eso es la mancha azul importante que hay en el centro de la Tierra, es una corriente de un río. Los pintores norteamericanos, los impresionistas norteamericanos han sido muy luminosos a la hora de pintar. Hay un pintor que yo creo que quizás haya sido el paradigma del impresionismo norteamericano, que es Frederick Childe Hassan, que tiene una amplia carrera como pintor y bastante larga. Un hombre que nació en el año 1859 y murió en 1935. Fijaros cómo voy mezclando en el propio cuadro, voy utilizándolo como paleta. Y esas mezclas pues me están dando pues las texturas que necesito. Y casi todo se vuelve azul, malva, blanco, reforzando la línea del horizonte con azules, dándole malvas para indicar sombras en la nieve. Tener en cuenta que la nieve contaminada, cuando la población del hombre no sé, cuando se mezcla un poco con la tierra que tiene debajo, pues se vuelve gris, se vuelve amarronada, se vuelve sucia. Y en este caso conviene, por belleza de la composición, utilizar una nieve virgen. Bueno, hay pintores europeos que han pintado muchísimos paisajes de nieve, como por ejemplo los holandeses. Hay una cantidad de paisajes tremendos, además mostrando escenas bastante, no sé, como costumbristas. Los pintores alemanes también han pintado mucha nieve, y los pintores rusos sobre todo, han utilizado aquello que derrotó a grandes militares que entraron en su patria y han utilizado la nieve como motivo de sus cuadros, como inspiración. ¿Veis lo que dije antes? Que si el cielo
estuviera muy grueso, con mucha capa de pintura, y estamos pintando la prima, hombre, pues se mezclaría muchísimo el óleo con el color, ¿no? Con el color del cielo, y entonces, bueno, pues no sería interesante para nosotros. Entonces, lo que debemos usar es las capas, como le he dicho, arriba bastante finas y abajo, pues, darle grosor para buscar, pues, texturas. Estoy cambiando, pues, distintos sitios para que yo pueda de alguna forma coger el pincel mejor y acercar lo máximo posible el cuadro. Poco a poco, conforme vaya pintándolo, bueno, os voy a ir mostrando distintos elementos del mismo. Veis cómo la corriente de agua cada vez va apareciendo más agua, ¿eh? Se desborda un poquito por lo que son los márgenes del río. Hay pintores que le gustan ir terminando, sobre todo cuando se copia de una foto, de una fotografía, o se copia de otro compañero, algún cuadro, alguna obra ya terminada, y le gustan ir terminando, no sé, ir dejando por terminado lo que van haciendo, desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. A mí no, yo siempre he tratado los cuadros como si fueran un todo, y pincelada que doy arriba, pues puede influir de alguna forma en las pinceladas que he dado abajo, a derecha o a izquierda. Y entonces voy tocando todos los elementos que componen el cuadro poco a poco. Aquí hay una composición clarísima, frontolateral, porque viene un poco el paisaje de izquierda a derecha, y después chocamos con estos dos árboles que están sin hojas prácticamente, porque bueno, son árboles de hojas caducas, pero bueno, que le queda alguna mijita en algunos sitios, algunas pequeñas hojitas ya secas que le dan además colorido a la composición. Estamos utilizando en este caso un pincel muy fino de cola de malta que se usa habitualmente para la acuarela, y de cabo corto, pero que yo lo utilizo mucho para el óleo, ¿eh? En este caso del número 4. Y el resto son pinceles espatulados y una pequeña paletina, una pequeña paleta para añadir grosor a la pintura. Fijaros, ahora estamos con unas ramitas que hay en el lateral, y poco a poco vamos llenando, vamos dando sentido al paisaje que estamos pintando. Poco a poco. Y estoy utilizando tierras, pero las tierras mezcladas con carmín violáceo, con azul, para que no pierda el tono. Además, conforme se va deslizando la pintura sobre pintura fresca, entonces húmedo sobre húmedo, pues se va mezclando poquito a poco y le va dando cierta gracia también a la pincelada, ¿eh? Ahora estoy tocando un poco de ramas, que estoy poniendo hierbas y arbustos bueno, que tienen ciertos tonos. Como las hojas están secas, pues están muy anaranjadas,
muy ocre, y eso también le da cierta gracia a la composición. Os ruego que si tenéis sugerencias para otros vídeos, que me lo hagáis seguir, porque yo monto los vídeos en función a la sugerencia de los compañeros que los están viendo en el canal, ¿no? Y, y siempre tengo un par de sugerencias que me sirven para continuar con los vídeos que monto semana a semana. Deciros que bueno, que esto es bastante artesanal, que no tengo mucha idea de cosas técnicas, y que en cuanto al montaje de los vídeos, bueno, pues perdonadme la cantidad de fallos que puedan tener, pero que lo hago con toda la voluntad del mundo, y que bueno, lo mismo no, los grafismos no son buenos, las fusiones de una cosa con otra no lo son, pero bueno, yo trato de explicar y de que veáis cómo se hace. Aquí estamos utilizando el canto de un pincel plano para indicar las distintas corrientes y distintos brillos que tiene el agua, ¿eh? Porque un pincel plano se puede utilizar a todo lo que es el pincel, que puede tener 1 centímetro más o menos de ancho, y también podemos utilizarlo como si fuera un pincel fino, utilizando el canto del pincel. Y estamos dándole esos brillos pues elegantes que tiene el agua. Poco a poco le vamos sacando los colores. Bueno, fijaros, que seguimos colocando esas ramas que están en un primer plano. Repito que son tierras mezcladas con carmín violáceo y con azules, para que cuando quede el rastro en la pintura fresca, la pintura húmeda que tenemos debajo, pues que quede un rastro bonito, que quede un rastro que vaya con lo que estamos haciendo. El cuadro no lo voy a dejar terminado, porque, hombre, a mí lo que me interesaba en esta ocasión es que vierais el proceso, cómo se toca, cómo creo que debemos hacer la nieve, para que, bueno, cuando el cuadro esté terminado y lo veamos, pues que se vea que es un paisaje nevado. Porque el blanco nunca es blanco, el blanco siempre está matizado. Y seguimos poniendo ramitas. Y un poco más adelante, cuando tengan más ramas pintadas, bueno, pues voy a pasar a darle algunos toques pues más violáceos, más azules, que bueno, den sensación de que hay algunas ramitas que estén hacia adelante y otras hacia atrás. Bueno, la claridad, las luces y las sombras, para buscar el quiebro que tienen las distintas ramas que componen estos dos árboles grandotes que están en un primer plano. Hay una cosa curiosa, que el impresionismo en los Estados Unidos dicen que perdió su estatus relativo en el mundo del arte en 1913, cuando tuvo lugar una exposición histórica de arte moderno en el arsenal del 69 Regimiento
de la Guardia Nacional en Nueva York, The Armory Show, o Exposición Internacional de Arte Moderno, y se convirtió en un punto de inflexión para las artes en los Estados Unidos hacia el llamado arte moderno. Hemos hablado que Nueva York es un crisol de arte y todas las corrientes pasan por ahí. Bueno, claro, cuando la gente ve en el arte moderno, pues se apunta a las corrientes, a los ismos, impresionismo, expresionismo, no sé. Y bueno, está bien, así evoluciona el arte. Debemos conocer pues todas las técnicas, todos los ismos y quedarnos con el que más nos guste. Yo soy un pintor realista, pero no sé, hay estilos de pintura que no siendo realistas, pues también me gustan, aunque no lo practique. Y ya veis como poco a poco vamos dando unos primeros planos. Y así cada vez conseguimos que el paisaje pues esté más integrado entre los primeros planos y el fondo nevado. Ahí estamos dando unos tonitos naranja, unos tonitos ocre, que es el que adquiere el resto de hojas que queda después de la caída otoñal y que se resisten a caer al suelo y le dan esos tonos tan preciosos a los campos. Bueno, voy a terminar un poco ya la explicación esta que estoy dando. Yo creo que es suficientemente, no sé, gráfico, y que no voy a dejar el cuadro terminado, pero lo pongo de frente para que veáis ya más o menos el resultado casi final. Y fijaros cómo hemos tocado y seguimos tocando las ramitas del árbol, que le da gracia a las composiciones. A base de detalles, aunque no estén, no sé, muy matizados, pero a base de detalles vamos ganando pues alegría en el cuadro. Seguimos con los malvas, con los azules, con los violetas, y le estamos dando esa gracia a la composición. Un cuadro es eterno, no se termina nunca. Nunca. Y fijaros Leonardo da Vinci la cantidad de años que se llevó, a todos lados que iba se llevaba a Mona Lisa y trataba de tocarla siempre. Y nunca se termina de terminar. Bueno, pues vamos a ir terminando esta sesión y voy a pasar a despedirme y espero que os haya gustado y que poner por ahí impresionismo norteamericano y buscar esos pintores y esos cuadros en internet que os van a alegrar la vista y os van a alegrar la vida. Yo creo que tanto los cuadros de paisajes nevados como los bosques tan maravillosos que tienen en Canadá y las escenas marítimas, bueno, son de una delicia tremenda. Seguimos. Bueno, mis queridos amigos, pues con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Necesito suscripciones, os pido que os suscribáis. Y además, os estoy muy agradecido por cómo va el canal. Bueno, ayer o antes de ayer, pues
Ya somos 2000 los suscriptores que estamos asociados al canal. Estoy muy contento. Se admiten sugerencias y gracias a las sugerencias vuestras va para adelante el canal y siempre tengo alguna cosilla de la que hablar. Bueno, espero que os lo paséis bien, que tengáis una feliz entrada de año y que si alguno creéis en los Reyes Magos, pedidlo con ilusión, pedidle una buena caja de pintura, una buena caja de acuarela, unos pincelillos, unos lápices, nos, nos harán más felices. Y a vuestros hijos y a vuestros amigos haréis felices también, porque es muy bonito eso de regalar arte y de hacer un dibujo y regalárselo a una persona con la que queremos, con la que tenemos cierta conexión, ¿vale? Pues un abrazo, se admiten sugerencias y os pido pues que os suscribáis al canal. Nos vemos en el próximo. La semana que viene, más.